Hola, buenos días. Mi nombre es Damaris Andrade, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Bueno, hoy voy a hablar sobre la redacción de referencias bibliográficas, más específicamente de las normas técnicas para ciencias agroalimentarias o normas SICA. Muy bien, como un concepto básico podríamos decir que las referencias bibliográficas es el conjunto de datos que son precisos y detallados que permiten identificar y localizar la fuente documental de la cual se ha extraído una determinada información. Esto tiene como el objetivo de darle crédito a los individuos o a la institución de la cual se ha extraído la información y el conocimiento. Ya esto para realizar una investigación y una publicación y así proporcionar a los lectores datos que permitan identificar y ubicar dichos documentos. Los, uno, de los, uno de los elementos principales que como mínimo debería tener la referencia son el autor, el año de publicación, título y subtítulo, datos de publicación, como son el lugar, la editorial y el publicador, el nombre de la revista, volumen, número y página. Y esto en caso de publicaciones periódicas, la disponibilidad y el acceso. Esto en caso de documentos electrónicos. Muy bien, el orden de estos elementos de referencia bibliográfica varían de acuerdo con el tipo de documento, como lo dije, de libros, de revistas, de documentos electrónicos y de otros. Muy bien, como el primer elemento es el autor, esta es la persona o la entidad responsable del contenido intelectual del documento. Esta se da de dos maneras, que son el autor personal y un autor corporativo. Ya, muy bien. En el autor personal es la persona la cual realiza la investigación o es el autor del documento. Un ejemplo que tengo aquí es con este libro que es de química de los alimentos. Esto es un autor personal. Para esto primero se identifica, primero el nombre del autor, luego se anotan primero los apellidos, luego sus nombres en mayúscula y sin punto ni espacio. Solamente, por ejemplo, se pone sus dos apellidos, lo siguiente una coma, su nombre en mayúscula, o sea, la inicial de su nombre en mayúscula y por siguiente un punto final, un punto seguido. Perdón. Muy bien. El ejemplo aquí sería del autor del libro, que es Salvador Baduy Delgado. Lo que deberíamos hacer aquí es poner lo que primero debería ser el apellido, que en este caso es Baduy Delgado, su segundo apellido, coma, su nombre, solo viene registrado uno en mayúscula, por punto final. En el caso de que tenga más autores personales, se separarían todos por un punto y una coma en el orden que vengan escritos en la portada. Por ejemplo, si tuviera más autores, lo que se vendría a poner es punto y coma, el siguiente autor, que por ejemplo podría ser, eh, qué sé yo, Murillo, coma, Erika, como su segunda autora, puntos, dos puntos y coma, y los siguientes autores. Muy bien, pero en este no es el caso. El caso de un autor corporativo es una entidad que se responsabiliza por la obra. Esta puede ser una publicación institucional, una guía, manuales, normas o procedimientos, etcétera. Eso es como ejemplo. Para esto se utiliza las siglas oficiales y a continuación en paréntesis el nombre de la institución completo, se separa con una coma
para poner así la ciudad de origen, ¿no? Un ejemplo, aquí tengo la FAO, que vendría siendo una organización de las naciones para la alimentación y la agricultura, coma, de Italia. Muy bien, ¿no? Por ejemplo, si la entidad no posee siglas o no se conocen las siglas, lo que sería es poner su nombre completo, coma, y el país de origen se indica, obviamente. Otro de los casos posibles podría ser que, que sus siglas y su nombre ya indiquen el país, como es el caso del SPOCH, que es la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. En este caso ya no se pondría la coma y se indicaría otra vez Chimborazo porque está ya indicado de qué lugar es, ¿no? Muy bien, en el caso podría darse que no tenga autor, lo que sería es que, que se toma como referencia el título de la publicación. En este caso es Química de los Alimentos. Por ejemplo, si no supiéramos quién es el autor, lo que vendría poniendo como autor es Química de los Alimentos. Un error es poner la palabra anónimo. Eso estaría totalmente incorrecto, eso no se hace. Se pone lo que sería el título del documento. Muy bien, sigue el año de publicación, que eso se encuentra fácilmente. Aquí podemos ver. El año de publicación es el, en el 2016, el 2006. Ponemos muy bien. Muy bien, si esta no se puede identificar el año, lo que se hace es que se pone el derecho de autor, es decir, el copyright. Lo que se hace es que se anota ese año y antes de eso se pone la C minúscula diciendo es, que es el derecho de autor o el copyright, así como ejemplo. Y puede darse el caso que no tenga ni el copyright ni el año de publicación. Lo que se hace es que se busca un año estimado de la publicación seguido de un signo de interrogación, como por ejemplo lo que se haría es esto. Si se estima, en el caso de estimar el año de publicación. Y si no tienen absolutamente ninguna fecha, lo que se hace es poner, por ejemplo, ese punto F para indicar que no tiene fecha. Muy bien, pero como este caso sí lo tiene, se lo indicamos. Muy bien, ahí prosigue lo que sería el título, la cual se escribe tal como aparece en la obra. Debe mantenerse todos sus signos de puntuación y en el idioma original, o sea, ya sea que venga en inglés, en español o en otro tipo de idioma, se le indica tal y como viene en el documento. En este caso, el documento tiene como título Química de los Alimentos, se lo indicamos tal y como viene en la portada. Química de los Alimentos. En el caso de que este libro tuviera un subtítulo, este se debe poner si incluye información esencial para el documento. Un ejemplo, si este podría siendo actividad de agua. Se indicaría porque es algo esencial del documento, pero en este caso no lo tiene. Otro ejemplo, si el subtítulo viene con nombre científico de acuerdo con los códigos internacionales de la nomenclatura de la botánica y la zoología, las letras científicas, o sea, las palabras científicas deben escribirse en cursiva.
Por ejemplo, si fuera un libro de botánica, hablando sobre la papaya, su nombre científico vendría siendo carica papaya, sería en cursiva, por ejemplo. Pongamos que sea un libro de botánica, como dije, indicaría la carica papaya en cursiva, ¿no? Pero como no es el caso, solo se lo estoy explicando. Muy bien. Eh, y si el documento, por ejemplo, no tuviera un título, lo primero que se pondría como referencia al título es que en base al texto que vamos a escoger, realizarle un título con, lo, con, los primeros, con los primeros pasos del documento, con los primeros, por ejemplo, con el primer texto del documento. Por ejemplo, aquí tengo un párrafo. Muchas de las macromoléculas de interés biológico, las enzimas y ácidos nucleicos, se vuelven activas cuando solo adquieren sus correspondientes estructuras secundarias, terciarias, etc. Ejemplo, si solo cogemos, si este libro no tuviera un título, que lo que sería es construirle uno, y por ejemplo sería macromoléculas de interés biológico. Ese sería su título. Muy bien. Sigue el número de edición. Esta es la que se registra a continuación del título. Esta va seguida por un espacio y la abreviatura ED. Como venía diciendo, este libro es de cuarta edición. Lo que se hace es poner el número 4 y indicar la abreviatura ED, que sería su editorial. El lugar de publicación corresponde a la ciudad y país de donde se publicó la obra, las cuales deben anotarse de forma completa. Después de cada uno de ellos se coloca una coma. Ejemplo, el libro que estamos realizando su referencia bibliográfica es de México, aquí lo dice, pero no dice la ciudad. Entonces solo en esta ocasión indicaríamos lo que vendría siendo el país, ¿no? Muy bien. Eh, si aparece más de un lugar, eh, lo que se hace es solo mencionar el primer país de la cual aparece el texto. Y si no se identifica el lugar de publicación, lo que se hace es poner la abreviatura SL. La pongo, por ejemplo, con S.L para identificar que no tiene lugar, o sea, es sin lugar las abreviaturas. Para indicar la editorial o el publicador, lo que se hace es mencionarla de la forma más concisa posible. Por ejemplo, aquí tengo algunos. Si la editorial se llamara Losada, no se coloca editorial Losada, solo Losada. Por eso dice que debería ser concisa. Por ejemplo, aquí la UTEA y no Unión de Topografía Editorial Hispanoamericana, ¿no? Solo lo más concisa posible, que vendría siendo las siglas. En este caso, sí tenemos editorial, que vendría siendo Pearson Educación, ¿no? Se coloca después de indicar la ciudad de publicación. Muy bien. Una excepción es que si la palabra editorial forma parte del nombre de la editorial, esta sí se indica. Por ejemplo, si el nombre de la editorial fuera Editorial Pearson Educación, se indicaría ahí, pero como solo es el nombre de la editorial Pearson Educación, se lo hace de forma más concisa. Este es el caso, ¿ya?
Cuando no aparece el nombre de la editorial, lo que se hace es poner las siglas S.E, que significa sin editorial. S.E, que significa sin editorial. Bien. La paginación, como siguiente punto, sería este se registra en puntos arábicos o romanos según el caso del texto, separados por un punto. Puede indicar las páginas totales o los volúmenes, ya sea el caso, o las páginas consultadas, pero no es un elemento obligatorio en sí, pero podría ser de gran utilidad. Por ejemplo, en este libro tenemos 136 páginas indicadas. Lo que se hace es poner 736 páginas terminadas con la palabra P para indicar el número de páginas. Ya sea el caso de volúmenes, lo que se haría es poner 5V para indicar que son 5 volúmenes del texto completo. Si queremos solo indicar lo que serían las páginas, lo que se hace, si son páginas consecutivas, se le coloca un guión, y si no son páginas consecutivas, se coloca una coma. Por ejemplo, aquí abajito, sería es poner la letra P. Si son páginas consecutivas, obviamente, 10, un guión, 21. Es decir, desde la página 10 a la 21 hemos consultado. En el caso de que no sean páginas consecutivas, lo que se hace es la letra P, por ejemplo, desde la 114, hasta la 118, para indicar que no son páginas consecutivas, solo páginas que hemos consultado. Muy bien. Esto sería todo como referencias bibliográficas. Ahora, para citar los textos, tenemos dos tipos, de contextual o indirecta y textual o directa. La primera, que sería la referencia contextual o indirecta, es la que se da mediante el cual expresa con palabras propias ideas tomadas de otro documento. Es decir, hacemos una revisión de todo el texto y sacamos con nuestras propias ideas. Eso es una referencia contextual indirecta. Ya, para, para hacer la citación de esta idea que hemos sacado del libro, se puede hacer de dos formas: con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. La primera forma es: supongamos que esta es mi idea que saqué del texto y quiero hacerlo citado con énfasis al autor. Lo que se hace es, se pone, ya podría empezar con el nombre del autor, con el apellido del autor, o con la palabra según, o indica que, por ejemplo, en este caso le puse según el apellido del autor, que es Baduy, el año entre paréntesis. Señala muchas de las macromoléculas de interés biológico, como las enzimas y los ácidos nucleicos. Esto para dar énfasis al autor al momento de citar. Ya, y para dar énfasis al texto, lo que se hace es, al final del párrafo se coloca entre paréntesis el apellido del autor, según corresponda, ya sea autor corporativo o autor personal, y el año de publicación. Esto entre paréntesis, como había mencionado. Por ejemplo, con el mismo texto, con el mismo ejemplo, lo que se hace es, pongo mi idea del texto que ya leí, a lo último, punto, seguido, abro paréntesis, nombro el apellido del autor, seguido del año, y cierro paréntesis. Y punto final. Bueno, eso es para referencias contextuales
o, o indirecta, ¿no? De manera de énfasis al autor y de manera de énfasis al texto, ¿no? Como la segunda opción de citas son las textuales o las directas. Esta es, por ejemplo, se copia, así literalmente, el fragmento de un documento. Esta puede ir entre paréntesis, puede ir, perdón, entre comillas o camillas angulares o españolas. ¿Ya? Cuando por ejemplo, en este ejemplo, este se ha, se ha copiado tal y cual el documento. Se podría poner el caso, de tal el caso sería entre paréntesis o comillas españolas. ¿Ya? Por ejemplo, y si tenemos un texto largo y suprimimos una parte del documento, ejemplo acá, lo que hacemos es poner, abrir paréntesis y poner 3 puntos suspensivos señalando que hemos quitado una parte que no queríamos poner en el documento, ¿no? Esto dejando un espacio antes y después, pero no espacios entre los signos, o sea, no espacios entre los 3 puntos suspensivos. Muy bien. Para estas citas también conceptuales o directas hay 2 clases, que son citas cortas y citas largas. Las citas cortas tienen, por ejemplo, tienen menos de 40 palabras que se incorporan directamente al texto. Como es este ejemplo. Bueno, para contarlo más rápidamente, si estamos trabajando en Word, lo que se hace es, esta es una cita corta, lo que se hace es indicar el nombre entre paréntesis del autor, eh, perdón, el apellido del autor, el año de publicación, seguido de 2 puntos y la página de donde se cogió el fragmento citado. Ya, esto en base a citas cortas. En el caso de las citas largas, lo que se hace es, las citas largas que son más de 40 palabras, lo que se hace es que se pone un párrafo estrecho de cada lado. Aquí, por ejemplo, tiene. Luego se anota entre paréntesis el apellido del autor, aquí está, y el año de publicación, también seguido de 2 puntos y la página de que este se ha tomado y se cierra con punto final. Esto como base de los diferentes tipos de citación. Muy bien. También para tener las referencias de fuentes de materiales paratextuales, estas son como cuadros, figuras, fotos o similares, se deben indicar de forma abreviada eh, de, de referencias de los documentos que facilitó su colaborador. Por ejemplo, las referencias deben colocarse al pie del material paratextual del lado izquierdo y con punto final. Sería año, autor. Esto se realiza en base de, o sea, se da dependiendo de cómo sean los materiales paratextuales. Por ejemplo, si se utiliza una frase o un material paratextual original del texto, o sea que no se le cambia absolutamente nada. Por ejemplo, esta foto la copié tal y cual del texto, lo que se hace es poner tomado del apellido del autor, el año de publicación, 2 puntos y se indica la página en la cual se ha cogido el material paratextual, como lo indiqué. Ya, por ejemplo, si se ha cogido una imagen o un mapa conceptual, el ejemplo, ¿no? Se le pone y se le ha cambiado partes a se le pone adaptado de. Asimismo, el año, el apellido, perdón, y el año de publicación. Y si se ha elaborado
una imagen o un mapa conceptual o cualquiera de los casos, pero en base a ideas del texto, lo que se hace es elaborado con base en, para indicar que lo hemos elaborado a partir del documento, seguido del apellido y del año de publicación. Muy bien, y como último tenemos la elaboración de la lista bibliográfica. Esta se debe incluir en todas las, en todo el, o sea, al final de la lista del documento. Esta se la puede titular como bibliografía o lista de referencia. Esta tiene que ser en estilo francés, aquí yo ya la tengo estilo francés. Debe, se debe dejar en sangría de 3 espacios en todas las líneas, menos en la primera. Además de esto, se conviene dejar una línea entre cada una de las referencias, como por ejemplo aquí tenemos una línea entre cada referencia, ¿no? Ya. La manera de ordenar esto puede ser alfabéticamente, cronológicamente, geográficamente o temáticamente. Por ejemplo, para el sistema autor-año, autor-año, por ejemplo, autor-año, esto se aplica para el ordenamiento alfabético por autor. El cronológico es por año, el alfabético por título del documento, ¿no? En este caso tenemos el ordenamiento es de autor-año, ordenamiento alfabético por autor, ¿ya? Eso sería todo para las normas ICA, las referencias de las normas ICA. Espero que les haya gustado. Pasen un lindo día. Cuídense. Chao.